Buenas noches. Mi nombre es Ángelo Rodríguez Gallo. Voy a presentar mi árbol de problemas en el marco de la asignatura Políticas Educativas y Psicopedagogía de la Maestría en Psicopedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, el problema central es la presencia de factores de riesgo educativos que limitan el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes rurales. Las causas del problema tenemos la deficiencia en la formación docente. A pesar de que hay políticas públicas como la que podemos encontrar en la Ley 115 de 1994, en el artículo 111, donde se abre la profesionalización docente, aún no ha podido ser atendida a toda esta población. Además de que ellos hablan de una formación continua en relación a atender problemáticas específicas de cada uno de los entornos. Esto en varias de las secretarías de educación nos está dando. Por otra parte, tenemos la falta de recursos de infraestructura en la educación rural. No es un secreto que en la educación rural se trabaja con las uñas, básicamente. A pesar de que hay varias iniciativas, e incluso todo lo relacionado con los acuerdos de paz y las políticas que se han venido gestando en torno a ello y en torno a la atención al campo, aún esto en estas zonas no se visibiliza en gran medida. Quisiera hacer alusión en especial a la ley 2216 de 2022, donde se habla de las políticas de inclusión. Esta inclusión, donde la barrera para las personas que tengan algún tipo de discapacidad o algún tipo de inconveniente, eh, en su mayoría tienen que ver con infraestructura, incluso muchos de los materiales de ayuda que se requieren o didácticos hacen parte de todo, todos esos elementos que se requieren y que pues necesitan de un recurso con el cual no cuentan las escuelas. Las escuelas en zonas rurales trabajan con las uñas, básicamente. Por último, tenemos la pobreza multidimensional, que a pesar que en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 a 2026 se contempla disminuir los niveles de pobreza, esta pobreza multidimensional sigue siendo 20 puntos porcentuales por encima en zona rural respecto a la zona urbana, cosa que es muy preocupante y que se convierte en un factor determinante para los alumnos. Se convierte en un factor de riesgo educativo. Ahora, tenemos que los efectos y consecuencias, la falta de adaptación curricular, currículos que no están acordes a las necesidades del entorno. Eh, los docentes estamos llamados a ayudar en ese desarrollo endógeno que requieren estas regiones. Y el currículo no puede ser ajeno a ello. Por ello esa flexibilización del currículo es necesaria para poder atender a la población rural. Las desigualdades educativas entre lo rural y lo urbano. Acá, pues, este efecto es producto de lo que hablamos ahorita hace un rato respecto a falta de recursos e infraestructura de educación rural. Mayor tasa de deserción escolar en zonas rurales. Aquí menciono el PAE porque esa política pública ha ayudado a que esa deserción baje un poco, pero aún la población rural de estas zonas y en especial y en general las poblaciones que viven en zonas de vulnerabilidad siguen sin ver la educación como una alternativa, siguen sin ver la educación como una alternativa y es muy complejo mantener en la escuela a estos chicos ya cuando llegan a ciertas edades. Otra cosa es la escasa autonomía y persistencia en el aprendizaje. Eso ya se refiere directamente a lo que es la parte, a lo que son los alumnos y sus aprendizajes y cómo los manejan. Entonces, dado que no se están trabajando metodologías flexibles en su mayoría y no se está incentivando o motivando al alumno para que desarrolle esa autonomía y esa persistencia en el aprendizaje que nace de la motivación que ellos tengan para adquirirlo, ¿no? Basado en sus metas y en sus sueños. Entonces, esto se convierte en una consecuencia de todos estos factores. El bajo rendimiento académico y la dificultad de aprendizaje. Está claro que un estudiante desmotivado va a tener bajo rendimiento académico porque no ve en el estudio una alternativa. Entonces, estas otras las consecuencias importantes. Y a pesar de que en las políticas públicas se busca la política integral, por ejemplo, en especial de educación rural, plantea el hecho de mejorar ese rendimiento académico,
aún sigue siendo visto únicamente como números y sujeto a las pruebas de saber sin tener en cuenta de fondo la heterogeneidad de la zona, de estas zonas y sus necesidades específicas, más enfocadas y teniendo en cuenta que en su mayoría este bajo rendimiento obedece en primera instancia a factores emocionales. Por ello es importante que se haga un vuelco y se tenga en cuenta estos factores para comenzar a mitigar esta consecuencia. Por último, tenemos la dificultad para generar ambientes de aprendizaje motivadores. Los docentes, a pesar de que con las uñas y con sus recursos intentan mantener esos ambientes de aprendizaje óptimos, las condiciones en zona rural son precarias. Entonces, la falta de recursos repercute en este hecho. Bueno, no siento más, agradezco por su atención. Muchas gracias.